Hola a todos, mi nombre es Lady Joana Perea Mosquera, soy estudiante de la licenciatura de Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. El día de hoy les vengo a hablar acerca de las fake news o noticias falsas, el virus que infecta las redes sociales. Entonces, ¿qué son las fake news? Las fake news es la divulgación de noticias o información falsa a través de las redes sociales, provocando un círculo de desinformación, ya que permiten que los usuarios que acceden a estas redes sean productores y consumidores de contenidos, y eso hace que faciliten contenidos falsos, generando un círculo, un circuito vicioso en donde una noticia falsa se replique miles de veces en cuestión de segundos. Un ejemplo, cuando te mandan alguna cadena de WhatsApp y tú compartes una información, digamos que el alcalde dijo que estaba regalando unos mercados en la sede de la alcaldía, y resulta que esa información nunca fue verdad y mucha gente fue hasta la alcaldía, hizo disturbios solo porque una persona mandó un mensaje diciendo que el alcalde estaba regalando mercados, y resultó que nunca fue verdad, que el alcalde nunca anunció eso. Eso es la divulgación de noticias falsas. El hecho de difundir noticias falsas viene sucediendo desde hace mucho antes de la aparición del COVID o coronavirus y de este confinamiento por el que estamos pasando actualmente, pero va aumentando porque cuando hay un tema de conversación social, las noticias falsas siempre existirán, por lo que tendemos que aprender a vivir con ellos y aprender a diferenciar las noticias falsas de las noticias verdaderas, a buscar información en sitios verificados, en sitios como lo son las cuentas oficiales de la alcaldía, de la gobernación, de las organizaciones de salud. Aparte de que cualquier persona puede acceder a las redes sociales y pueda difundir cualquier noticia o información falsa, se suma la pereza intelectual que le da a las personas, me incluyo también, que nos da de comprobar la información que nos es compartida o que nosotros mismos compartimos. Nunca nos ponemos a verificar de dónde viene esta información, quién la mandó, si es verdad, si no es verdad. Y también está el hecho de que consideramos verdad aquella información que valida nuestra creencia o nuestra opinión. Por ejemplo, si un influenciador, un youtuber, alguien famoso dice que están haciendo pruebas o estoy vendiendo pruebas de COVID, o sea, tendemos a pensar de que como es el famoso porque es el influenciador, es verdad, a pensar de que de pronto esa información que está compartiendo él es mentira. Entonces ahí está el hecho de que nosotros como personas, o sea, tenemos que comprobar qué información está llegando y qué información estamos compartiendo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lleva un tiempo alertando eh, sobre una nueva epidemia relacionada con la información o divulgación de información falsa acerca del coronavirus, lo que ellos lo han nombrado como una infodemia, en donde se observan algunos datos en la red social Twitter, que es una red social abierta donde tú puedes compartir cualquier clase de información sin ninguna restricción, en donde el 30% de las noticias acerca del coronavirus son falsas, y que además dentro de todas esas fake news o falsas noticias, el 40% de estas provienen de cuentas falsas que únicamente se dedican a distribuirla por otras redes, tanto por Twitter como por Facebook como por Instagram y WhatsApp.
A continuación les compartiré algunos tips de cómo verificar la información que te llegue a tus redes sociales, y en la cajita de descripción les dejaré algunos links de cuentas donde se difunde información acerca del coronavirus. La desinformación en tiempos de pandemia trae graves consecuencias para nuestra sociedad. Una de esas consecuencias es la alarma social. Todos los mensajes contradictorios generan descontrol, generan confusión. Las personas no sabrían entonces elegir entre lo que es la información verdadera y lo que es la información falsa. En las redes sociales, plataformas como Facebook, por ejemplo, permiten la creación de páginas. Facebook es una plataforma, una red social en la cual los contenidos se viralizan de una manera muy sencilla. Todos conocemos el botón de share, compartir. Ese botón lo pueden compartir millones de personas en el mundo, y una noticia falsa que nace desde cualquier punto del mundo y desde una persona no cualificada en el tema puede volverse un boom mediático, un boom de las redes sociales. Por eso, la alarma social es una de las consecuencias que trae la desinformación en estos tiempos. Uno de los ejemplos son las muchas noticias de que ciertos sectores de la población tienen el virus, de que ciertos grupos sociales son los culpables de que este virus se esté propagando por el mundo. También, para ser más concretos, la xenofobia. Sabemos que en todos los países del mundo hay migrantes, principalmente en las grandes potencias. Estados Unidos es el país con más migrantes del mundo, y esto ha generado una xenofobia total por parte del gobierno y de los mismos ciudadanos norteamericanos. En Latinoamérica sabemos la crisis venezolana. Los venezolanos están repartidos por toda Latinoamérica, y en Colombia no ha sido ajeno esta situación de que en Colombia se ha dado la xenofobia contra estas poblaciones. Un segundo punto es la agenda política. Los gobiernos en este momento están creando nuevos decretos, están luchando contra esta situación. Muchos sectores, digamos de derecha y de izquierda o centro, se están aprovechando de estas agendas políticas para transmitir información que no es verdadera. Por ejemplo, en Colombia, el tema de la reforma tributaria. Mucha polémica causó que supuestamente el gobierno estuviera haciendo una reforma tributaria en plena pandemia. El gobierno mismo aclaró la situación y dijo que eso era imposible e inaudito en esta situación, en este momento de la historia y en este momento del país. Por tal razón, las redes sociales fueron detonantes, entre los que decían que la reforma tributaria se estaba haciendo tras bambalinas, bajo la mesa, y quienes decían que la reforma tributaria era falsa. Un tercer punto es la confrontación geopolítica. Todos sabemos muy bien que las grandes potencias se enfrentan entre sí, por luchas económicas principalmente. Estados Unidos ha sido un rival acérrimo de Rusia. Rusia tiene sus aliados, China por ejemplo. Se dice entonces que las noticias falsas, ¿cierto?, por parte de los rusos han permeado en el mundo norteamericano. Un ejemplo de esos es la noticia de que el virus había sido creado en los Estados Unidos y que había sido enviado a China. Hay noticias tremendamente imaginarias, tremendamente increíbles. Otra noticia que no está muy lejos de las teorías conspirativas es la noticia de que en un laboratorio chino el virus se propagó debido a una falta de higiene, una falta de cuidado. Todas estas noticias hacen que las agendas políticas en el mundo cambien, que las agendas políticas del mundo se alimenten, que los sectores políticos se aprovechen, saquen partidos. Más allá de que muchos sectores políticos digan que están unidos, que todos estamos unidos para salir en este momento de esta difícil situación, muchos sectores políticos se siguen aprovechando de esta situación. Otro punto es la crisis económica. Sabemos muy bien que la economía depende de la oferta y la demanda. Por lo tanto, muchos sectores lo que hacen es fingir que su oferta está disminuida por la situación coyuntural por la que estamos pasando. Los precios se elevan hasta los cielos.
Y esto es muy delicado, porque si bien sabemos, mucha gente no puede salir de su casa y se están informando por las redes sociales y un mensaje en las redes sociales les dicen que los supermercados se están quedando vacíos. La gente lo que va a hacer es salir a las calles rápidamente a los supermercados y esto lo que causa es un acaparamiento de los productos. En Colombia, por ejemplo, otro caso es el de que se dicen por las redes sociales que les van a repartir mercados a ciertas familias. Esas personas obviamente en la necesidad van y acuden al lugar donde los habían citado a recibir su mercado y esto lo que genera es que se reúnan muchas personas en un mismo lugar. No sabemos quiénes están detrás de todas estas noticias malintencionadas, pero lo que sí sabemos son todos los efectos que hay detrás de esto.